Bueno, estamos con la doctora en antropología Florencia Paz Landeira, en que queríamos hacerle algunas preguntas con respecto a los niños, niñas, y el acercamiento y el consumo de pantallas en lo que es la actualidad. Está Florencia, pero también está con su bebé, así que bueno, quizás lo escuchemos en alguna respuesta o acotar algo. ¿Qué edad tiene? Hola, bueno, Joaquín tiene 9 meses, así que bueno, sí, de alguna manera podemos decir que estoy en el doble rol de, bueno, como decías, antropóloga, de investigadora profesional que se especializa en lo que tiene que ver con infancias, pero también como mamá, de alguna manera, y eso es interesante porque como madre reciente también me aproximo, me repregunto algunas de las cosas que vengo estudiando desde un lugar más académico, ahora desde la experiencia personal. Bueno, entonces para empezar te hago una primera pregunta. Desde hace ya unos cuantos años, el sentido común, por decirlo de alguna manera, nos indica que las pantallas y los niños no se llevan del todo bien, y su consumo tiende a ser nativo. ¿Cómo podemos problematizar esta idea? Sí, creo que lo que podemos identificar es que en los últimos años, quizás con la pandemia, ¿no? Como un gran punto de inflexión, pero ya desde los años previos, se ha dado un giro, una transición desde una primera época en la que a partir de más o menos 2010, podemos decir, o bueno, o por lo menos esa década, se masifica, ¿no? Claramente el acceso a las tecnologías de uso personal, móvil. Digo, ya las personas, al menos en nuestro país, que no tienen un teléfono celular con acceso a Internet son realmente las menos. Y con eso también implicó que los niños y las niñas empiecen a tener cada vez más tempranamente acceso a dispositivos de uso personal con acceso a Internet y a las aplicaciones que eso implica de forma masiva, ¿no? De forma masiva y quizás, y acá está el punto, bastante irreflexiva, por decirlo de alguna manera. Creo que el primer abordaje, la primera percepción, como vos decías, de sentido común, fue de pensar a estas nuevas generaciones como nativos digitales, ¿no? La idea de que, bueno, son niños que nacen con la tablet o el celular en la mano y que entonces eso los hace de alguna manera privilegiados en cuanto a comprender este lenguaje y en cuanto a tener herramientas que los adultos, bueno, ahí está Joaquín, los adultos y adultas que fuimos socializados en otros contextos de otros tipos de tecnologías no tenemos ni nunca vamos a alcanzar, ¿no? Esta idea de que nacen con la tablet, entonces ya su cerebro funciona de otra manera, entienden el lenguaje de la tecnología y de la programación de otra manera, y que entonces era algo a estimular, era algo visto, digamos, positivo. Y esto, de alguna manera, se fue estudiando, básicamente, porque, bueno, como todos los fenómenos nuevos requieren cierto tiempo para ver, bueno, efectivamente qué impacto tienen, qué efectos tienen. Y lo que se empezó a ver es que justamente por la lógica de las aplicaciones que se masificaron en las últimas años, décadas, no sé, estoy pensando en Instagram, después TikTok, etcétera, es que más allá de la edad de sus consumidores, el tipo de consumidor en el que piensan es un consumidor pasivo. Es un consumidor justamente que no produce, que no, que cada vez es justamente menos activo y simplemente consume una lógica, un lenguaje que ni siquiera termina de comprender. Terminamos, ¿no? Por supuesto, hablo en primera persona. Entonces, un primer, digamos, ahí punto de quiebre, diría, es que esta concepción de nativos digitales, de que van a manejar la programación como si fuera la tipografía escrita para otras generaciones, se empieza a romper. O sea, efectivamente vemos que pasar mayor cantidad de horas en Instagram no te vuelve un experto en programación, muy todo lo contrario. O sea, cada vez usamos más y entendemos menos. Entonces, por un lado, ahí hubo un primer punto de quiebre. Por otro lado, se empezó a ver que esto que decía antes de lo irreflexivo, ¿no? Sobre todo pensando, y ahora también me posiciono un poco como madre en lo que son las crianzas, de que un montón de cosas que no les permitíamos a niños y niñas, o que no las permitíamos al menos sin supervisión, no nos las cuestionábamos a la hora de darles una tablet o un celular. Con todo lo que eso implica, ¿no? Como hoy en una tablet o un celular encierra un mundo virtual, lo que sea, pero un mundo y darles acceso
no mediado, no supervisado, no acompañado, diría, a niños y niñas, tiene consecuencias o por lo menos implica riesgos, más que tiene consecuencias. No implica riesgos de exposición a formas de violencia, a formas de abusos, a incluso mucho más acá, ¿no? En términos de gravedad, a contenidos, recursos, narrativas, lenguajes que quizás no necesariamente pueden procesar a ciertas edades, al menos no en soledad. Entonces, ahí hay todo otro gran eje que es lo que tiene que ver con el riesgo y la protección. Y un tercer, digamos, punto tiene que ver con el tiempo, ¿no? La cantidad de tiempo que pasamos y que pasan las infancias con estos dispositivos, y enfatizo en soledad. Porque así como decía que Instagram está diseñado para un consumo pasivo, estas aplicaciones también están diseñadas para capturar tu tiempo, conquistar tu tiempo, ir colonizando tu tiempo y que cada vez, digamos, ocupe más parte de tu día y tu vida esté más mediada por estas aplicaciones. Están pensadas para que no salgas de la aplicación. Incluso vemos en Instagram, es muy fácil, es muy claro lo difícil que es vincular links y digo, toda la lógica como original, ¿no? de la web, como esta telaraña que te puedes ir saltando de un link a otro y puedes como ir investigando mundos. Instagram es todo lo contrario, es plano, no te deja, o sea, obviamente que te deja, ¿no? Pero es difícil, está pensada para que no salgas de allí. Y entonces, ¿qué pasa con las infancias y las juventudes? Sobre todo las infancias y las primeras infancias. ¿Qué es lo que dejan de hacer por estar con estos dispositivos? No es solo lo que hacen con los dispositivos, con los celulares, las tablets y con las aplicaciones, sino que es lo que no hacen por estar ocupando su tiempo ahí. Y una de las grandes, digamos, conclusiones o hallazgos es que lo que más están dejando de hacer es jugar. Y entonces, en ese punto que un poco lo dijiste, pero quiero que así puedes profundizar en esto de jugar, en esto de la soledad. En cómo se relacionan los chicos, las niñas, los niños a partir de esta era de las pantallas entre sí. Mm. Bueno, es interesante, es cierto que ahí hay un punto, si se quiere, como controversial, ¿no? Porque, bueno, me enfoqué en las cuestiones negativas, ¿o no? O en los signos de alarma, cuáles son las tres grandes, a mi modo de ver, ¿no? Como cuestiones a tener en cuenta para sintetizar. Por un lado, lo que tiene que ver con los riesgos, con las protecciones, con la exposición a formas de violencia, de agresión. Por otro lado, está como, si se quiere, incentivo de una forma de consumo pasivo, y en un tercer lado, como una tercera dimensión, bueno, solamente el tiempo en pantallas te impide un montón de otros aspectos de la vida, como por ejemplo jugar, que es algo fundamental para el desarrollo emocional, neurológico, cognitivo de los niños y las niñas. Entonces, todo esto podemos decir que es algo en contra, si se quiere, o negativo de un uso indiscriminado, extensivo y masivo e irreflexivo de las pantallas en las infancias. Por supuesto que tiene ventajas, y vos me preguntas cómo se relacionan entre sí. Bueno, es cierto que no deja de ser una manera o una tecnología que permite la interacción y el vínculo con otros y con otras. Pero otra vez, hay que ver hasta qué punto Instagram permite, pongo Instagram como ejemplo, ¿no? Permite una interacción real y genuina con otros seres humanos, y no es justamente terminas interactuando más con avisos publicitarios que con personas o con pares. Claro, y en esto, quizás por lo que me habías contado fuera de la entrevista, de la investigación última tuya, la que seguís haciendo ahora, ¿cómo pensás que estos chicos que se relacionan entre sí en causas medioambientales encuentran la vuelta de usar estas tecnologías a su favor? Exacto, ahí va, ¿no? Porque por un lado tenemos que son, en efecto, un medio de una red social, ¿no? Como se llama, ¿no? De interacción, y que sigue permitiendo, y esto yo pienso hasta cuando yo era chica y adolescente, bueno, que ahí empezó a masificarse un poco el acceso a Internet en los hogares, y a mí me abrió un montón de mundos, desde música, desde leer blogs, desde leer noticias de otras partes del mundo, y eso obviamente creció exponencialmente, y como bien vos decís,
hoy Internet es también Internet y el Internet al alcance de la mano, ¿no? Internet no es algo nuevo, pero sí es algo relativamente nuevo que todos tengamos acceso a Internet en nuestros celulares que lo tenemos en la mano. Y eso, como bien vos decís, es una herramienta muy positiva para muchos chicos y chicas que se están organizando en torno a causas civiles, políticas, éticas. Como bien vos decís, bueno, uno de mis ejes de investigación tiene que ver con la acción climática de niños, niñas y jóvenes. Y uno de los, digamos, diferenciales que encontramos en este movimiento global es que justamente por primera vez en la historia los niños y niñas se están organizando a esa escala, a escala global, y eso es habilitado en gran medida por las redes sociales, por el uso de Internet, porque muchas veces logran acciones concertadas entre niños jóvenes que no se conocen personalmente, porque usan las redes sociales para eso. Entonces, acá, bueno, vuelvo como al principio de la primera de tus preguntas, no se trata de demonizarlas, porque por supuesto de que pensar en estas tecnologías, en estos dispositivos, tiene muchísimas aristas y tiene un montón de efectos positivos, inesperados, creativos, innovadores. Y ahí también un punto para considerar, hay países que están avanzando en leyes de restricción del uso de redes sociales en infancias y juventudes. Y esto es muy discutido porque de alguna manera también es un modo de excluirlos de ámbitos sociales que pueden ser provechosos, que pueden ser productivos y que, bueno, de alguna manera en todo caso tenemos que garantizar que sean seguros y seguras para ellos, no excluirlos. Y en este caso que estamos hablando de la exclusión y la toma de decisiones adultas bueno, cuestiones que atañen a las niñas y los niños, ¿cómo pensás la cuestión de la voz de los niños y las niñas con respecto a, pensando en esta última investigación, pero también pensando en esto justo último que decís, que hay adultos tomando decisiones sobre cosas que no pueden hacer los niños, que ellos mismos sí hacen? Está claro que el cigarrillo también podría ponerse, pero bueno, también estaría bien preguntarnos por qué el cigarrillo sigue siendo algo legal, ¿no? Ujú. Bueno, eso es un gran dilema en relación a lo que son los derechos de los niños y las niñas, son considerados sujetos especiales en cuanto a que tienen necesidades de protección específicas por su grado de vulnerabilidad mayor respecto de la población adulta. Por ejemplo, también en otro sentido, esto implica protecciones especiales, pero también restricción de ciertas formas de ejercicio de la ciudadanía, como muy concretamente lo es el voto, ¿no? Pero efectivamente hoy, aun cuando algunas de estas, digamos, medidas o restricciones asociadas a la edad tengan algún sentido, lo que sí hoy ya no tiene sentido, nunca lo tuvo, pero hoy es especialmente anacrónico, es debatir, hablar, reflexionar y pretender decidir en cuestiones vinculadas a la vida de los niños y las niñas sin involucrarlos. Eso es directamente una forma de violencia, como lo sería con cualquier grupo, por más vulnerable que se lo considere. Entonces me parece que cualquier debate serio al respecto, y también les aconsejo a ustedes que si en este trabajo que están haciendo pueden hablar con algún grupo de niños, niñas, con jóvenes o con niños y niñas de sus entornos, lo hagan para escuchar sus propias experiencias, porque por supuesto que tienen cosas muy importantes para decir y es importante, como bien vos decías, que no sean debates sobre los niños, sino con los niños y las niñas. Bueno, buenísimo. Como por ejemplo acá Joaquín, que se está expresando de la manera que puede. ¿Nos quedó algo fuera que piensas que sería importante agregar? No, me parece que esto último que vos traías es un punto central, así que me quedo conforme con esa aclaración y bueno, ojalá que nos demos los debates también, como vos decías, necesarios para pensarnos también a nosotros y nosotras como adultas y adultos. Muchas veces pensar la infancia nos devuelve ese espejo de decir, bueno, ¿y qué hago yo con las tecnologías? Muchas gracias.